los de base para lo que vamos a hablar. De esa manera nos apoyamos en la palabra y usted se da cuenta que no hablamos nada que no esté en la Biblia. Ahí está el dicho del hermano Asael. Ahora tenemos entonces Éxodo 30, vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a leer 37 del 25 al 28 y vamos a leer Romanos 8, 34 y Hebreos 7, 25. Del 1 al 5. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. 37, versículos del 25 al 28. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7, 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu bendita palabra. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad como tú lo has prometido en tu palabra. Dices que el Espíritu que está dentro de nosotros nos puede guiar a toda la verdad, y eso es lo que anhelamos para entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Úsame como un canal para bendecir a los oyentes, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad, y es estudiar la Biblia. A algunos no les gusta estudiar el Antiguo Testamento debido a que son solo figuras. O sea que Dios en el Antiguo Testamento usa al pueblo de Israel como modelo y nos da todo lo que ellos hacían, sus rituales, y algunos que no tienen mucho conocimiento dicen su religión. O sea que las personas creen que los judíos tienen una religión, que los cristianos tienen otra religión, que los testigos de Jehová tienen otra religión. Bueno, lo que quiero decirles al introducirme es que cada vez que nosotros nos reunimos, nosotros necesitamos ser alimentados. Necesitamos comer asuntos espirituales, comida espiritual, porque es la que nos mantiene en nuestra vida espiritual. Pero debido a que nosotros vivimos en medio de un mundo lleno de creencias,
pues es bastante difícil para nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero que por favor piensen, porque voy a ir metiéndome gradualmente, pero le aseguro que sí le voy a dejar grabado un pensamiento en su corazón. Solo deme chance de hacer un preámbulo para introducirme y que usted me entienda. Amén. Entonces le decía que nosotros tenemos que entender ciertas cosas que están en la Biblia, que Dios nos las ha revelado, porque si no las entendemos, entonces vamos a ignorar muchas cosas. Algo bien importante que todos debemos de saber es lo que dice el Salmo 25:14. Me ponen ahí el Salmo 25:14 para que nos demos cuenta que hay cosas que debemos de saber antes de querer entender algo. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Primero, si nosotros no le tenemos temor a Dios, no vamos a tener una comunión íntima con Él. Resultado de tener comunión íntima es la segunda parte. ¿Y a ellos qué? Ok. Entonces significa que no a cualquiera le da Dios a conocer su pacto, solo a los que le temen. Entonces no se asuste usted que hay 4,500 formas de creer. O sea que si usted se pone a estudiar va a encontrar 4,500 grupos que enseñan la Biblia. Ahora, ¿por qué es que hay 4,500 opiniones si la Biblia es una sola verdad? Debido a que no hay temor. Cuando uno no tiene temor, Dios no le deja saber la verdad. Todo aquel que le tiene temor, a él le hará conocer su pacto. Su pacto es promesa legalizada igual pacto. Todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros para que se vuelva pacto, Él lo legaliza. Él jura. O sea, Dios dice que te va a salvar y no levantó la mano para jurar eso. Levantó a la persona de Cristo totalmente. Cuando uno jura, levanta la mano. Tú vas a la corte y tú dices, juro decir la verdad y nada más que la verdad, y solo levantas la mano. Pues en el Antiguo Testamento, Dios levantó la mano cada vez que hizo promesas cuando el hombre no las creía. O sea que Él juró. Pero en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, no levantó la mano, levantó a su Hijo entero. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Levantar una mano o levantar una persona? Entonces quiero que lo veas, pues, porque algunos no entienden por qué Cristo fue llevado al cielo, por qué resucitó. Es un juramento, y un juramento que va respaldado por una persona, no por una mano. A los del Antiguo Testamento les juró levantando la mano. Como por ejemplo cuando hizo pacto con Noé, él legalizó el hablar con Noé y le dijo, ¿sabes qué, Noé? Me caes bien y no te voy a matar ni a ti ni a tu familia. Y es más, no te voy a quitar a todos los animales. Muchos no saben ni por qué tenemos animales, pero Noé sí lo sabía. Y a él le dijo, te voy a dejar una parte de los animalitos. Ni voy a matarte a ti ni a tu familia, ni voy a matar los animales. Y para que veas que esto es verdad, que ya no voy a volver a matar nunca a las personas por diluvio, un arco iris. Yo voy a producirlo por medio de la descomposición de los rayos eléctricos y la lluvia, y se va a formar un arco iris, y esa va a ser la señal que yo nunca más volveré a destruir la tierra por diluvio. Por diluvio, porque la va a destruir por fuego. Amén. Pero por lo menos cuando llueve dice, no te asustes porque no voy a inundar tu ciudad, a menos que no estén bien los tragantes. Si los estén llenos de basura, pues te vas a morir ahí. Pero no voy a matar a toda la gente por medio de un diluvio. Muy bien. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber que la gente
toda cree distinta debido a que no tiene temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, Dios le va revelando su palabra con su pureza. Y le permite Dios a usted ver qué personas se acercan más a la realidad de la Biblia, porque nadie puede tener la capacidad de saber quién se acerca más a la Biblia si Dios no le ha revelado. Pero el principio fundamental para que Dios te ayude a entender a ti la Biblia, sé temeroso de Dios. Y el temor hacia Dios no es un miedo, ¿verdad? Porque hay gente que le tiene miedo a Dios, pero el temor hacia Dios no es miedo, sino que es reverencia. Es un temor reverente, es un temor de que nosotros lo amamos porque sabemos en nuestro espíritu que Él es nuestro creador, que Él es nuestro redentor, que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro todo. Amén. Entonces estoy haciendo estas aclaraciones para que estudiemos lo que leí, porque lo que les voy a leer, lo que les voy a explicar, lo que leí, para algunos pues es algo totalmente extraño, porque que yo le explique del altar y de los cuernos y de los palos y del oro, y va a decir, bueno, ¿y este pastor de qué me va a hablar? ¿Verdad? Pero está en la palabra del Señor, por lo tanto, dice que es útil para que nos redarguya y nos instruya. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El hermano Ramón nos mencionaba algo también en esta mañana cuando él empezó y nos dijo, hermanos, yo estoy leyendo todos los mensajes que el pastor ha enviado acerca del nuevo pacto. Y una de las características del rey David, una de las características del rey Salomón, era que ellos aprendieron a usar la palabra. Porque uno, si no sabe la palabra, ¿cómo la va a usar? A mí me sorprende que el rey David sabía usar la palabra y sabía cómo hablarle a Dios, porque la gente no sabe cómo hablar con Dios y es porque ignora cómo se hace para hablar con Él. Pero yo quiero aprender a hablar con Dios, ¿y usted? Los discípulos estaban preocupados cuando Juan les enseñaba a orar a los discípulos y ellos le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas como Juan, que les enseña a orar a sus discípulos? Y por eso fue que el Señor dejó grabada esa oración preciosísima, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Les dijo, vosotros pues oraréis así. Pero no era para que uno la esté rezando y que se la sepa de memoria, sino que sentó un patrón con parámetros para que uno entienda cómo se pide. Entonces, nosotros somos impresionados por el rey David y también por Salomón, porque cuando ellos tenían que pedir misericordia, ellos sabían cómo se pide misericordia. Pero habían veces que no tenían que pedir misericordia, sino recordarle a Dios lo que Dios les había prometido. Entonces, cuando uno le recuerda a Dios lo que Dios le ha prometido a uno, uno se basa en su palabra y en su justicia. Pero para pedir misericordia no se puede basar en su palabra y en su justicia, sino que la misericordia se pide cuando uno se está hundiendo, ¿verdad? Por eso, como decía un hermano, dice, hay hermanos que les gusta inspirarse cuando oran porque quieren impresionar a Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en todo lugar y que aún en los lugares remotos, o sea, que quiere hacerse de poeta para hablar con Dios. Y entonces el hermano decía, si Pedro hubiera sido un poeta para orar cuando se estaba hundiendo, se hubiera ahogado. Él dijo, sálvame que perezco. Así que tú no tienes que andar haciendo oraciones arregladas para llegar a Dios. Si te estás hundiendo, dile, sálvame que perezco. Y el Señor de inmediatamente te va a rescatar. Entonces, entendiendo pues que no a todas las personas les revela Dios, solo a los que le temen, entonces vamos a darnos cuenta que aquí en Éxodo, Dios nos da figuras para que nosotros entendamos cómo funciona el asunto.
La Biblia está escrita de una manera que si usted no le enseñan cómo se interpreta, usted se queda en la luna. Ustedes han oído cuando pasan cerca de una patrulla, especialmente en México, uno escucha 1485, aquí un 1040. ¿Verdad? Aún aquí también hablan así, eso se llama clave, porque ellos no quieren que la gente sepa qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Porque inclusive si están tratando de capturar a uno que tiene camisa roja y pantalón azul, y les dicen por el radio, carga camisa roja y pantalón azul, entonces, todos los que anden con pantalón azul y camisa roja se van a esconder. Ellos tienen un número para decir el color rojo y un número para decir el azul. Y aquí dice tal y tal cosa, una persona con 4, 5, 8, ya aquellos andan buscando a la persona con 4, 5, 8, ya ellos saben lo que les están diciendo. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia así está escrita? Por eso es que muchos cuando se ponen a leerla no la entienden. Porque imagínense ustedes, regresemos a Éxodo capítulo 30. Aquí, el que sabe, harás a sí mismo un altar para quemar el incienso. El que no sabe qué es en la Biblia un altar, no sabe qué está diciendo ahí. El que no sabe lo que es el incienso en la Biblia, tampoco sabe. El que no sabe qué es madera en la Biblia, lee ese versículo y dice, de seguro a los judíos les dijo que hicieran un altar para quemar incienso. Usted que es cristiano, yo quiero decirle, ese altar, a la luz de la revelación de la Biblia, es Jesucristo. Es Jesucristo. O sea que es una fotografía de Cristo, pero nos está hablando Dios, como le dije. 5, 48, 20, 16. ¿Sabe qué dice el hermano Carrillo? Pues a lo mejor cuando le estoy leyendo ahí, usted también va a estar como ese de a saber qué dijo el policía, a saber qué dijo el bombero, ¿verdad? Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, porque Dios se revela a nosotros por medio del tabernáculo, entonces Él nos muestra el tabernáculo, que era la casita, la tienda que Dios mandó a Moisés que la construyera el pueblo de Israel, porque ahí iba a venir Dios a visitarlos. Y la Biblia registra que cuando ellos hicieron ese tabernáculo, Dios venía como llama de fuego y quemaba los sacrificios, o se posaba sobre esa tiendita como una nube. O sea que a esa tiendita, a esa casa, por eso le llamaba casa de reunión, allí venía Dios a visitarlos a los israelitas. ¿Cómo sabían los israelitas que Dios los había visitado? Veían una nube que bajaba y que se metía en esa casita, en el lugar santísimo. Entonces ellos decían, Dios aquí está con nosotros. ¿Cómo se daban cuenta que les recibía sus ofrendas? Porque las ponían en el altar y caía el fuego del cielo y empezaba a arder la leña y el sacrificio se quemaba, y no era un fuego que pásame los cerillos, ¿verdad? Ni con ocote, dijo aquel, porque el ocote sirve para encender el fuego, sino que era el fuego de Dios. Ahora, Dios, por medio de esa visitación y por medio de esas figuras, Él nos muestra a nosotros, la gente del Nuevo Testamento, cosas espirituales. Para los israelitas era literal, para ellos un tabernáculo literal, matar un becerro literal, quemarlo literalmente, o sea, entraban a esa casita
Y los que ya tenemos algún tiempo estudiando la palabra, nosotros sabemos que ese tabernáculo tiene pasos para que los sacerdotes vayan haciendo los oficios. O sea que lo primero que los sacerdotes encontraban en el atrio era con el altar de bronce donde se quemaban las ofrendas. Seguido a eso, el lavacro donde se tenían que lavar los sacerdotes para seguir avanzando y llegar al lugar santo. Y en el lugar santo había una mesa con panes, había un candelero con aceite, y como adentro de la tiendita todo está oscuro, había que encender esas lámparas y que estuvieran alumbrando. Y más adelantito estaba ese altar, el altar para quemar incienso. Luego había una cortina y atrás de la cortina estaba el arca del pacto. No importa si usted no es conocedor de todo esto, permítame enseñárselo para que usted se vaya edificado de esta mañana y diga, valió la pena ir a la reunión hoy porque Dios me bendijo internamente. Esa es la meta de esta reunión, que usted se vaya bendecido internamente. Amén. Entonces por eso les digo a los hermanos que cuando el hermano Carrillo predica solo pasan dos cosas: o se va bien contento o se va bien enojado. Pero yo más quiero que se vaya contento, porque a algunos no les gusta cuando ya empieza el mensaje a subir, como dice, subir la marea, y ya los exhorta, dice, es que iba bonito el pastor, pero ya se desvió, ya se desvió porque ya me empezó a decir la verdad. Muy bien, harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ahora, ¿se recuerdan ustedes un poquito los que estudiamos los mensajes anteriores? Cuando hablé el último mensaje, les dije que en la Biblia, como ella tiene 66 libros, hay libros que son representativos. Yo le enfaticé a los jóvenes y a ellos se les quedó. Ellos me dijeron lo que es un libro representativo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Un libro representativo. Ahora miren, la Biblia completa tiene 66 libros. Pero si nosotros queremos hablar de ella en un solo libro, ese libro se llama representativo. Porque ese libro muestra todo lo que contiene la Biblia. Entonces hablamos y algunos dijeron que también Romanos, y sí los respeto. A los que me dijeron que Romanos también, los respeto porque también Romanos puede ser un libro representativo. Pero en el libro que más se ve lo representativo de la Biblia es en Juan, es en el Evangelio de Juan. Entonces cuando ustedes lean el Evangelio de Juan, ustedes pueden descubrir lo que está diciendo el hermano Carrillo. El Evangelio de Juan, él lo escribió tomando en cuenta los pasos del tabernáculo. O sea que cuando Dios lo inspiró para escribir el Evangelio de Juan, él se dirigió en el atrio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelero, el altar de oro y el arca. Así lo presentó él todo, y por eso ustedes pueden ver que en el capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el altar de bronce donde se presentan las ofrendas. En el capítulo 3 dice que todos los que nacen de nuevo son regenerados por el lavacro de la palabra, el lavacro. Luego dice en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, la mesa de los panes. El capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el candelero. Capítulos 16, 17 y 18, el altar del incienso. Y los últimos capítulos, Cristo en resurrección, el arca del pacto. ¿Ok? Entonces, eso se llama un evangelio representativo. Y qué bueno que todos supiéramos estas cosas. Porque si todos sabemos estas cosas, nosotros podemos tener una respuesta espontánea cuando nos hacen preguntas. Algunos cristianos les hacen preguntas y ¿sabe qué contestan? Permítame, le voy a traer a mi pastor y él le va a contestar todo lo que usted quiera. ¿Qué pasó? Entonces, ¿para qué vienes si nunca aprendes lo que el pastor te enseña? ¿Verdad? No vayas a hacer así. Si demandan, dice el apóstol Pedro, de ti respuestas, que tú las tengas espontáneamente y que tú sepas los conceptos en una forma clara, porque algunos no saben.
Fíjese que hay cristianos a veces de 20, 25 años y les preguntan, a ver, ¿qué pasa con una persona cristiana que se muere hoy? ¿A dónde va? Dice, espérame, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Espérame, espérame un momentito, voy a llamarle al pastor. Y a veces, pastor, ¿qué pasó? O a veces ni le contesta. Pastor, ¿a dónde va a dar una persona que se muere si es cristiana? Y tus 25 años de estudio de la Biblia, varón, ¿en dónde los tienes? Yo soy muy exigente y yo tengo ovejas aquí de 25, 30 años de estar conmigo. Yo con ellos soy más exigente. Ustedes, les digo, debiendo ser ya maestros, porque hay que estarles dando leche. Yo me recuerdo una vez, y no van a creer que soy mala gente, pero había un hermano que un día le digo, mira hermano, últimamente has estado dando muchos problemas aquí en la congregación. Y yo veo que tienes 28 años de ser cristiano, tú te vas a ir a pastorear para que de verdad aprendas a tener responsabilidad. Y me dice, momento pastor, solo quiero decirle algo. Yo ya estoy listo, pero mi esposa todavía no. Le digo, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo, porque yo quisiera que fueras a pastorear. Y dice, no, mejor me quedo. Entonces te vas a quedar, pero deja de estar. No le dije lo que ustedes pensaron. Pero le dije, afírmate y busca a Dios. Porque hermano, Dios nos va a pedir cuenta. De cada año que pasamos aquí, Dios nos pide cuenta. Cuando terminé el año, prediqué acerca de tú coronas el año con tus bienes. O sea que Dios nos va a hacer inventario a cada uno por cada año que estuvimos aquí. A ver si realmente nos dejamos edificar o si seguimos siendo babies. Entonces, en ese mensaje les hablé de que el Evangelio de Juan es un evangelio representativo y que nos podemos referir a él como tal, y también el libro de Romanos, porque en ese evangelio tenemos lo que ya le mostré. Ahora, este altar, porque debemos de entenderlo, este altar que Dios nos está mostrando aquí, lo tenemos que saber aplicar al Nuevo Testamento. Porque de nada nos sirve que hacían todos los israelitas, que ellos presentaban corderos, que presentaban becerros, que presentaban pan, que presentaban aceite, olivas machacadas, que había libación, bueno, de nada nos sirve saber eso si no lo sabemos aplicar a nuestra vida de este tiempo. ¿Qué significa para nosotros? Entonces ahorita vamos a entender por qué Dios les mandó a hacer este altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y leímos los 5 versículos. Pero si queremos entender realmente para qué nos sirve a nosotros Cristo como altar y como incienso, tenemos que leer Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Vayamos otra vez. Romanos 8:30. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Ok. ¿Por qué nosotros podemos decir que el altar de incienso es para interceder? Porque al leer en Apocalipsis dice que las oraciones de Cristo, añadiéndole las oraciones de nosotros, hacen que Dios conteste la oración. Dicho en otras palabras, lo que yo quiero hablarte en este día es de la oración, pero para que tú tengas una oración efectiva, para que cuando tú ores, tú estés consciente de lo que está pasando en el mundo espiritual, porque quiero decirles, hay personas que ni siquiera oran. Pero cuando tú oras, tú debes saber qué está pasando en el mundo espiritual. Porque resulta que cuando tú oras, no estás hablando con nadie físico.
En cuanto tú le dices Padre Celestial, estás internándote en una esfera espiritual. Estás en una esfera fuera de aquí. Ya sabías eso, ¿verdad? Que cuando oras estás saliendo fuera de aquí. Porque si no estás consciente de eso, entonces no vas a saber por qué este altar, y ya lo tocamos, ya vimos que en Hebreos ese altar aparece en el lugar santísimo. Y en Crónicas y en Samuel aparece en el lugar santo. O sea que tenemos que entender, y dijimos que algunos escritores han dicho que son errores de interpretación, pero no. La oración puede hacerse en el lugar santo, donde está la mesa de los panes, el candelero, o se puede hacer donde está lo mismo, el pan, el maná, la vara de Aarón, y también los mandamientos, donde está la palabra. La oración la puedes hacer en el alma o la puedes hacer en el espíritu. Entonces tú tienes que saber, porque algunos esta semana se preocuparon, ¿no es cierto, Karina? ¿Qué es orar en el espíritu y qué es orar en el alma? Tú estabas preocupada por eso, y Dios te va a dar más información hoy. Ya por ahí te dieron un poquito de información, pero ahora vamos a ampliar el concepto, porque yo sí quiero saber cuándo oro en el alma y cuándo oro en el espíritu. ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, menos mal, ¿están aquí? Entonces notemos pues que interceder, el altar sirve para que, por eso dice, ¿quién es el que condenará? Porque resulta que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero el que no está en Cristo está condenado. Está condenado. O sea, muchos no entienden eso, que el que no está en Cristo es porque está condenado. Pero si nosotros estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea que no hay condenación para nosotros debido a que Cristo murió. Si usted es creyente, no hay condenación para usted, porque para eso murió Cristo, para que usted no sea condenado. Amén. Más aún, dice, más aún, Él no solo murió, Él resucitó. O sea que la muerte de Cristo tiene ciertos beneficios para nosotros, la resurrección tiene otros beneficios para nosotros. Nosotros somos la gente que más beneficios tiene. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Pero además de todo esto, está a la diestra de Dios y mira lo que está haciendo. O sea que quiero decirte que todos los días, escucha bien esto por favor, porque muchos cristianos no lo saben. Todos los días Cristo ora por ti, todos los días, porque Él está a la diestra de Dios. Y el oficio del sumo sacerdote en las figuras era de todos los días. Él todos los días tenía que echar aceite en las lámparas, todos los días tenía que arreglar las mechitas de las lámparas, todos los días tenía que cambiar el pan de la mesa. O sea que Dios, por medio del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, nos enseña que el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que es Cristo en resurrección, por eso es que las características del altar del incienso son de un Cristo resucitado. Usted va a entender qué significan los anillos, qué significan las varas, qué significa el oro, porque usted tiene que meterse la idea aquí adentro de que Cristo en resurrección es el altar de oro. Por eso va a entender que tiene cuernos. Los cuernos en la Biblia son fortaleza y poder. Es un Cristo poderosísimo. Entonces, note pues que el Señor Jesucristo, como el altar, puede estar en nosotros visitando nuestra alma o puede estar visitando nuestro espíritu. O, más bien dicho, está en nuestro espíritu, pero puede salir a ministrar nuestra alma. Amén. En la Biblia
No es pecado orar en el alma, quiero que lo sepan. Solamente que no hay profunda revelación. Porque algunos se preocupan y dicen, ay, pero yo en el alma. No te preocupes, que muchas veces es más. A veces más vienes en el alma que en el espíritu. Por eso es que ustedes ven versículos en la Biblia como bendice alma mía a Jehová. O sea que tú puedes bendecir a Dios en el alma, pero no vas a recibir la revelación que recibes cuando te metes a lo íntimo de Dios, a usar estrictamente tu espíritu. Entonces, todos los días oran por ti. Todos los días oran por ti. De acuerdo a la palabra de Dios en su pureza, tú tienes un intercesor. Se llama Jesucristo. Aunque nadie orara por ti, hay uno. Y es el mero mero. La oración que realmente vale es la oración de Cristo. A veces nosotros cuando leemos pasajes de si dos se pusieren de acuerdo, yo lo haré, dice el Señor. Esa frase es profundísima. Yo últimamente me he puesto a pensar que ponerse de acuerdo es ponerse de acuerdo con Cristo. Más que yo te diga a ti, hermano, oremos juntos por esa petición, es que tú te hagas uno con Cristo. Si dos se pusieren de acuerdo, el Señor lo hará. Entonces noten por qué en la Biblia dice que cuando nosotros los cristianos oramos, el incienso es agregado a la copa que tiene el Señor Jesucristo como sus oraciones, porque Cristo tiene incienso y Él está echando incienso en el trono celestial. Pero cuando los cristianos oran de acuerdo a lo que Él está pidiendo, entonces la petición es más fácil que la contesten porque se está presentando una oración corporativa. Les dije en el último mensaje que entender quién es Cristo como el altar es maravilloso, porque entender quién es Cristo como el altar es entender a Cristo en resurrección, y Cristo en resurrección es el Espíritu Santo. No muchos cristianos lo disciernen, no muchos cristianos saben que Cristo en resurrección es el Espíritu. Ahora yo les voy a dar versículos porque algunos me miran raro y algunos que nos escuchan también nos escuchan raros, pero no es nada raro. 2 Corintios 3:17 y luego regresamos a Hebreos 7:25. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor, ¿quién es? ¿Quién me puede decir a mí que no estoy diciendo la verdad? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Tendremos que leer el contexto para saber qué quiere decir eso. Pero ahorita mi punto es que usted alcance a ver que el Señor es el Espíritu. Muchos no entienden a Jesucristo porque, es más, niegan su encarnación, niegan que es Dios encarnado. Pero la realidad es que Cristo es Dios encarnado. Pero mire todo lo que es Cristo. Cuando le dicen sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, Él dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? Entonces, hay otros versículos donde dice que Él es el Padre y que Él es el Espíritu y que Él es el Hijo. Entonces, ¿quién es Cristo? Pues Cristo es el Dios triuno, encarnado. Es el Dios triuno visitando la tierra, hecho hombre. Gloria a Dios. Dejemos ahora ese versículo por un lado porque ya sirvió solo para abrirnos el entendimiento de que el Señor Jesucristo en resurrección es el Espíritu. Aún más, si alguien no me quiere creer a mí que el Señor Jesucristo en resurrección es el Espíritu, porque estoy aplicando el altar de oro a la resurrección de Cristo, porque voy a dar unos detallitos. Podría ir a Juan capítulo 7 y versículo 38 y 39 y van a darse cuenta ustedes que sí nos muestra con claridad. Mire, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo ¿de qué? Que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Por qué dijo del Espíritu eso? Porque no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido? Porque Jesús no había sido glorificado. O sea que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra y en su carne, Él por eso dijo, la carne para nada les aprovecha. El Espíritu, les dijo, es el que da vida. O sea, yo no puedo entrar, estando en este cuerpo de carne, no puedo entrar en ustedes. Pero voy a morir y como el Espíritu Santo ya glorificado, puedo entrar dentro de ustedes. Amén. Entonces, noten pues que la Escritura no se contradice. La Escritura nos presenta todos los versículos claros para que nosotros entendamos lo que estamos hablando. Ok, entonces como ya entendimos que Cristo glorificado es el Espíritu, para mí es fácil hablarles a ustedes del altar. Vayamos al 32, ahora sí al 32, porque nos dan detalles que son importantísimos conocerlos. Capítulo 32. Ahora, ¿por qué ese altar tiene longitud de un codo? ¿Y por qué su anchura de un codo? O sea, es un cuadrito, un cuadro, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. El hecho que Dios nos hable a nosotros de Cristo como un altar, o sea, como un Cristo resucitado que intercede, porque el altar sirve para hablar de Cristo como el que intercede, porque es el que le echa incienso a la presencia del Padre, y el incienso, dice la Biblia con toda claridad, que son oraciones. Entonces nosotros tenemos que entender las medidas de Cristo como nuestro intercesor. Él mide un codo mostrándonos la unidad de Dios en él, y lo hace doble. Cuando nos da un número 2 veces, está hablando que la unidad de él es para testimonio, porque el número 2 es testimonio. La unidad de Dios es para testimonio. Y luego lo vemos que eso en la palabra se cumple, porque cuando Él ora por los discípulos les dice, cuando Él ora frente a ellos y ora, ellos están oyendo la oración que Él hace, en el capítulo 17 de Juan, Él dice, Padre, que sean uno como tú y yo. Ahora, para que nosotros entendamos, ¿cómo es que nosotros venimos a ser uno con Dios? ¿Cómo venimos a ser uno con Dios? Primera de Corintios 6:17. Eso nos hace a nosotros uno con Dios, lo que Jesús estaba orando. Y luego regresamos otra vez al 32. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto, hermano, nos hace que la Biblia se nos ponga a veces hasta bien complicada, más difícil de entenderla, porque resulta que el Espíritu Santo es Dios. Pero si tú te unes a Él, ¿qué eres con Él? Entonces tú vienes a ser parte del Espíritu Santo. ¿Ok? No es herejía. No es herejía. O sea que no es para que tú salgas de aquí publicando, soy el Espíritu Santo. No, te van a colgar. Pero la realidad tienes que alcanzarla a ver. Si estás en el Espíritu, y porque en el Espíritu está Cristo, tú vienes a ser uno con Él al grado entonces, fíjate pues, porque así funciona este asunto. La Biblia dice que tú moriste juntamente con Cristo, ¿sí o no? La Biblia dice que tú resucitaste juntamente con Cristo, ¿sí o no? La Biblia dice que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, juntamente con Cristo. Entonces tal vez me vas a creer el mensaje de decirte que el Espíritu Santo es algo corporativo. Ahora, a la mente humana le cuesta entender. La mente humana es tan limitada que le cuesta entender. Porque fíjate que nosotros tenemos 2 aspectos. Todos tenemos 2 aspectos. Nosotros tenemos el aspecto económico, que es nuestra parte visible,
pero tenemos el aspecto esencial que es nuestra parte invisible. Tú tienes una parte invisible. A pesar que tienes cuerpo, tienes una parte invisible. El mismo doctor dice que cuando abre a los pacientes dice, ¿dónde estará eso que los hace pensar? ¿Dónde estará eso que los hace que se muevan? No sabemos. No sabemos si está en el estómago o si está en el pensamiento. El asunto es de que todos tenemos una parte espiritual y una parte económica. Nosotros, económicamente, todos nos pueden ver. Eso se llama aspecto económico, porque te pueden ver. Aspecto esencial, lo que tú tienes psicológico dentro de ti, eso no lo pueden ver, ni lo pueden encontrar. Te pueden hacer pedacitos y no van a decir, estaba en el corazón. No. Tampoco, hay partes donde se pueden hasta negar que está ahí, porque si te quitan las piernas, sigue vivo. Si te quitan las manos, sigue vivo. Pero que te quiten la cabeza. Y algunas partes del estómago te las pueden quitar y sigues vivo. Sí, te quitan el apéndice. Pero mi punto es este. Si estamos entendiendo lo que es económico y esencial, si estamos entendiendo que Cristo es el Espíritu, si estamos entendiendo que el incienso son las oraciones, si estamos entendiendo que allá arriba, fíjate pues, allá arriba, y esto te va a sorprender, allá arriba estás tú. Allá arriba estás tú. Porque la Biblia lo dice, no me mires mal. Dice que todos estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Dice que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y Él está entronizado en el cielo y ahí estamos con Él. ¿Y entonces por qué estamos aquí? Porque esencialmente tú estás con Cristo porque eres uno con Él. Pero económicamente estás aquí. Ahora, ¿cómo está Él? Económicamente. Él está allá porque allá se puede ver. Él se fue y en el libro de los Hechos dice, ese mismo Cristo que tú ves que se va, es el que va a regresar. O sea que económicamente, así como está el hermano Carrillo aquí, solo que glorificado, Él se fue y dice que está sentado a la diestra de Dios y te tiene a ti incluido, ahí estás tú con Él, porque Él resucitado es el Espíritu Santo, y el que se une al Espíritu Santo del Señor, un espíritu es con Él, es un espíritu corporativo. A ver si comprendes pues qué es lo que Dios hizo a través de Cristo, es llevarse al hombre. Y entonces me vas a decir, ¿y entonces por qué estoy aquí, pastor? Es que estás aquí económicamente, pero la Biblia declara otra cosa. Dice que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Cristo está al revés. Él está económicamente allá y esencialmente dentro de nuestros corazones. Por eso cuando a los niños les enseñan y les dicen, ¿dónde está Jesús? En el cielo y en mi corazón. ¿Te das cuenta? Como uno es como que fuera un gemelito. Tú estás con Cristo y estás acá. Él está allá y está aquí. Entonces, Él como el altar, ahí estamos con Él. Si yo hablo aquí en la tierra y digo algo que Él dice, estamos en lo mismo. Nos van a contestar. El Padre Celestial va a contestar. Fíjese que la Biblia dice, lo que ates aquí en la tierra es atado en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra es desatado en el cielo. Ahora, como dijo aquel hermano, ¿qué es lo que se desata? Lo desatable. Porque hay cosas que tú no puedes desatar. Pero todo lo que es desatable allá arriba, lo puedes desatar. Y todo lo que es atable allá arriba, lo puedes atar también. Porque no es cualquier cosa, no es que, cualquier cosa que pidamos. Porque como usamos ese versículo y sabemos que cualquier cosa que pidamos, y por eso los predicadores dicen, pide lo que quieras. Y no, hombre, aquellos se ponen a pedir carros, y se ponen a pedir casas, y ustedes encuentran que ninguno de los apóstoles pidió casas, ni carros, ni nada. Ellos lo que pedían era
que la paz reinara entre ellos, que el Espíritu se moviera entre ellos, que los hermanos fueran bendecidos con toda bendición espiritual, porque ¿de qué le sirve a uno tener cosas materiales si no tiene lo más elevado, que son las cosas espirituales? Amén. Entonces notemos pues que Cristo nos conviene como altar, por una razón. Ahí estamos con Él. Ahí estás tú. Ahora fíjate pues, porque volvamos a Hebreos 7:25, porque mi punto es para qué nos va a servir a nosotros la oración. Y ya entendimos que puedes orar en el alma, no hay problema, porque a veces empieza uno en el alma y termina en el espíritu, ¿verdad? Lo malo es comenzar en el espíritu y terminar en el alma, eso está malo, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo todo el tiempo está intercediendo. Ahora, interceder no es orar por uno mismo. En la Biblia no te mandan que ores por ti mismo. Dice que ores por los demás. Tú debes de saber los secretos de la oración. ¿Quieres que Dios te bendiga a ti? Pídele que bendiga al hermano Carrillo. Yo quiero que Dios me bendiga a mí, yo voy a pedir que Dios bendiga a Gilmar. Si somos los que realmente entendemos la oración, nunca pidas por ti, nunca. A menos que te estés ahogando, ahí sí pides, sálvame que perezco. Pero tú no tienes que dedicarte, oh Señor, es que yo, Padre, mírame a mí, mira. No. Si Cristo en resurrección es intercesor, Él no está orando por sí mismo. Él no ora para Él. Entonces quiere decir que nosotros a veces dedicamos demasiado tiempo. No dije que es error orar por usted, porque en la Biblia están los casos de algunos que oraron por ellos. No estoy diciendo que es error, solo que es más provechoso que ores por otros. Porque cuando oras por otros, estás uniéndote a Cristo y estás desarrollando el mejor de los ministerios, porque es el ministerio de ahorita, es el ministerio de intercesión. Ahora, fíjense pues, ¿por qué Dios nos revela la intercesión a nosotros como iglesia? Porque significa que Dios no hace nada si no hay intercesión. Dios no hace nada, hermanos, nada. A veces nosotros nos quejamos de nuestros hijos y lo que menos hacemos es orar por ellos. A veces nosotros nos quejamos de papá y mamá y lo que menos hacemos es orar por ellos. A veces nosotros nos quejamos de nuestros compañeros de trabajo y ni siquiera oramos por ellos. A veces nos quejamos de nuestro jefe, que es un injusto, que a todos les aumenta menos a nosotros. Pero ¿cuándo oras vos por tu jefe? ¿Cuándo oras tú por tu jefe? ¿Cuándo oras por tu esposo, hermana? Si solo te quejas de tu esposo, pero lo mantienes como lo mantiene Cristo, porque Cristo dice, refuérzame. Tu marido necesita oración, pero refuérzame, pues quiero oír de ti que realmente estás de acuerdo que yo te lo cambie. Pero no para que te dé otro, que te lo cambie de carácter. Si no, les va a pasar la de aquella hermana que llegó felizona a la casa, venía de la predicación y llegó felizona. Y llegó a la casa y le dice, viejo, te me vas. ¿Pero qué pasó, viejita? Te me vas ahorita mismo. El mensaje se trató de despojarse del viejo hombre. Dice, 5 minutos tengo, prometo que en 5 minutos finish. Solo 5 minutos tengo más para darle la bendición. 33. Y lo cubrirás de oro puro. El altar, que es Cristo, es de oro puro. En la Biblia el oro es la vida divina. Él es Dios. Él es Dios. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. La cornisa es una coronita, hermanos. Él es rey.
está coronado. Aparte de eso, tiene 4 cuernos. Ustedes saben que en toda la Biblia los cuernos sirven para representar la fuerza de un animalito. Así que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Solo que es un cordero con 4 cuernos. Aquí, ahí con 4. Hay partes donde lo presenta con 7. Para nosotros ver un cordero con 7 cuernos nos asustaría, ¿no? Pero son figuras que usa Dios para enseñarnos sus cosas espirituales. Por medio de los cuernos del altar, Él muestra que Cristo es poderosísimo. Y 4 es los 4 puntos cardinales de la tierra. Su oración cubre el mundo entero, hermano. El mundo entero. Norte, sur, este y oeste. Él es poderoso en el norte, poderoso en el sur, poderoso en el este, poderoso en el oeste. Aleluya. Dele palmas a Cristo, hermano. Versículo 4. Versículo 4. Le harás también 2 anillos de oro. Ya todos sabemos que en la Biblia los anillos son las arras, es el Espíritu Santo. O sea que yo no estoy inventando ni estoy interpretando a mi capricho, estoy interpretando lo que las figuras nos muestran para entender asuntos espirituales. Las harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de tener varas y ser llevado? Que el Espíritu va a donde quiera. Así como le marqué de los 4 cuernos, que ese poderoso en los 4 puntos cardinales, el hecho de que le pongan varas al altar y que se puede transportar, significa que Cristo, como el Espíritu, está en todas partes, en todo el mundo se ora, hermanos. En todo el mundo se ora, en inglés, en español, en italiano, en francés, en portugués. Se ora en todas partes del mundo y ese es el incienso que sube hasta donde está Cristo para que el Padre Celestial tenga misericordia. Y el Padre no va a hacer nada si de todos los países no sube incienso. ¿Está teniendo problemas tal país? Sus ciudadanos tienen que orar y nosotros también oramos por ellos y entonces Dios allá arriba va a contestar la oración. Y por último el 5, con ese termino hoy, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro puro. Las varas dice que son de madera, son hombres, somos los portadores del Espíritu. Si somos varas de madera, la madera representa la humanidad, pero estamos cubiertos de oro porque Cristo nos ha revestido, estamos revestidos de Cristo, pero podemos llevar la oración a donde sea. Te toca ir al hospital, ahí puedes orar por el enfermo. Te toca ir a visitar a tu familia, ahí puedes orar por ellos. Te toca a donde quiera que vayas, tú puedes orar. Ahora yo te pregunto y con esto termino, ¿cuánto tiempo oras a la semana? ¿Cuánto tiempo te ocupa ese altar? Ahora, por lo menos, aquí te invitamos los martes para que corporativa, como es corporativo, no es tan provechoso solito, es más provechoso todos juntos. Te invito este martes. Si entendiste el mensaje del altar, te invito este martes. Aquí te esperamos para que juntos elevemos nuestro incienso. Amén. Amén, hermana Evangelina. Y por eso te vuelvo a repetir, no ores tanto por ti, ora por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, por los hermanos, por el jefe, por los trabajadores, por tu tío, por tu tía, por tus primos, especialmente si no son cristianos. Dile a Dios, dile, Señor, sálvalos, envía mensajeros, gente que les predique, sálvalos, Padre Santo. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Y vamos a finalizar esta reunión. Allá atrás te están esperando, te van a dar una doblada.